Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos en una nueva emisión de Ruta Auténtica. El día de hoy nos acompaña nuevamente Ivana Domingo. Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Ruta Auténtica. Hola Sandra, muchas gracias. Bueno, contenta de estar acá, expectante ahí de nuestra charla. Va muy bien. Bien. Bueno, yo no sé las personas que siguen a Ivana si la han visto en Instagram, enseñándonos ciertos ejercicios que yo tengo dudas y quisiera que Ivana nos explicara un poquito de qué se trata todos estos ejercicios físicos, qué función tienen, en qué me podrían ayudar a mí. Por ejemplo, yo quiero mantener mi peso ideal, si eso me ayudaría o no me ayudaría. Estoy haciendo una pregunta tonta. El ejercicio siempre ayuda, pero si hay dentro de lo que tú estás trabajando, ¿hacia dónde va dirigido? ¿A controlar o gestionar o administrar las emociones, a mantener la salud o a tener un peso ideal? ¿O de qué se trata lo que haces con estos ejercicios físicos? Voy a hacer la acotación. Ivana es kinesióloga, ¿cierto? Entonces, obviamente va a tener que trabajar con el cuerpo, que está haciendo preguntas tontas, pero que la idea es poder abrir punto para que Ivana pueda explicarnos un poquito de qué se trata todos estos ejercicios y en qué nos pueden ayudar. Bien, buenísimo, buenísimo, Sandra. Bueno, yo me recibí de kinesióloga en el año 2010, después empecé a estudiar acupuntura, medicina china, he estudiado terapia manual, se deriva de la osteopatía. Bien, La osteopatía es una ciencia muy interesante porque explica cómo la estructura de nuestro cuerpo, la tensión que tienen los fluidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Los distintos tejidos, la tensión de las arterias, de los nervios, de los ligamentos, de los músculos, va a ir alterando la función de nuestro cuerpo, ¿sí? La función del hígado, la función del corazón, la función del intestino, ¿sí? Como por ejemplo, si yo tuve un golpe, por ejemplo, yo tuve un golpe, me chocó una moto a los 5 años. Ese golpe que yo tuve y esa cicatriz que se genera y esa tensión que se genera en mi cuerpo físico va a ir generando que mi cuerpo se vaya organizando en torno a esta tensión, ¿sí? Y bueno, ¿y qué nos explica la osteopatía? Que se van acumulando diferentes tensiones a nivel de esas estructuras, de esos tejidos, ¿sí? Se van acumulando a lo largo del tiempo y van alterando la función de nuestro organismo, ¿sí? Junto con eso estudié medicina china, entonces la medicina china nos explica cómo es la parte esa de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que van a ir generando el funcionamiento de una forma o de otra forma a nivel de nuestros órganos, ¿sí? Que van a ir restringiendo el movimiento, ¿sí? Y que van a ir alterando la función de esos órganos. Entonces, por ahí, cómo nos cae un alimento, cómo nos cae un día nublado, un día que hay humedad, ¿sí? Cómo nos cae un ejercicio. A veces una caminata puede generar puntos de tensión y me puede generar a mí un malestar a nivel emocional, a nivel mental, y tuvo que ver con que me excedí en la caminata, ¿sí? O me excedí con la comidita. Un poco la forma en la que yo trabajo es apuntando a dar herramientas y dar ejercicios para ayudar al cuerpo a liberar a los tejidos del cuerpo, ¿sí? A liberar esas tensiones que nosotros traemos de nuestra experiencia física, que hemos heredado de nuestros antepasados, y que el día a día nos vamos cargando de un montón de tensiones, ¿sí? Y que por ahí nos sentimos ofuscados, agotados, con dolor de cabeza, de mal humor, y es que tenemos toda esa tensión a nivel físico. bien. No sé si yo tengo como cierta curiosidad en este momento por lo que es la medicina china. Yo no sé si tú has hecho algún enlace con temas de lógica global convergente. China es código 86 y desde siempre yo he escuchado, o sea, tengo la duda, ¿la acupuntura no es de Japón o es China? Es de ambas De las partes. dos Sí, partes. sí, Ok. sí, de las dos partes. Está la acupuntura japonesa y la Ujú. acupuntura china. Sí, Bien. Perdón, ellos hablan de meridianos, ¿cierto? Es sí. como que tocar puntos meridianos, ¿para qué? Para que fluya la energía, básicamente, ¿no? Entonces, la intención de traer este tema a Ruta Auténtica el día de hoy es para seguir pues, la secuencia de entregas que se han hecho alrededor de lo que son las 5 leyes biológicas y lo que tiene que ver pues, con el cuerpo físico y biológico, ¿cierto? Hemos hablado de lógica en últimas, ¿cierto? Pero no hemos hablado de la parte energética como tal, ¿no? Desde el punto de vista oriental, ¿qué es la energía para un chino? ¿Qué es la energía para un japonés? Vamos a partir por entender que la medicina tradicional china parte de la observación de la naturaleza. ¿Sí? Entonces ellos definen al Tao como el todo, ¿sí? Y lo definen con ese gráfico del yin y el yang que todos hemos visto. Sí. Entonces tenemos esa mitad que es negra que contiene a ese puntito blanco, ¿sí? Ujú. Entonces dice, todo yin contiene el yang, a su opuesto, Bien. ¿sí? Y del otro lado tenemos la partecita blanca que contiene un puntito negro. Entonces decimos, todo yang contiene a un yin, ¿sí? Ujú. Opuestos complementarios, Completarios, claro. ¿sí? Entonces, de la observación del universo, ellos establecen que el universo se expresa en yin y yang. Ujú. Yin como la energía de la noche, la energía de la quietud, la oscuridad, la calma, el silencio, el movimiento hacia adentro, Bien, ¿sí? El invierno, por ejemplo, es yin. bien. Y yang, lo opuesto, el movimiento es centrífugo, es hacia afuera, se mueve, sale, se muestra, tiene que ver con el sol, tiene que ver con la luz, con el calor, con el fuego, Con la acción. con la acción. ¿Ves? Entonces, el momento del amanecer es el momento en donde está comenzando el yang, y el Ujú. mediodía, cuando tenemos el sol lo más alto, es el momento más yang del día, porque es el momento que más en acción estamos, ¿sí?
Cuando empieza el atardecer, comienza a caer el yang y a subir el yin. Bien. Y el momento de la noche es el momento más yin del día, que es el momento en donde estamos en la quietud, en el momento de más hacia adentro, ¿sí? Bien. Ellos describen al yang con la imagen de la ladera de una montaña que le da el sol. Y al yin con la ladera de la montaña del otro lado que está en la sombra. Bien. ¿Te das cuenta? Ese es como su Claro. gráfico para describir el yin y el yang, pero Claro. tiene que ver con este movimiento. Y por eso ellos definen al universo como ese símbolo del yin y el yang, opuestos complementarios, porque uno lo contiene al otro. Bien. ¿Sí? Entonces, después de esa observación y de la observación de la naturaleza, ellos establecen y observan cómo el cuerpo y cada uno de nuestros órganos funciona de acuerdo a 5 elementos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. De esos 5 elementos vinculan a órganos. Con cada uno de esos elementos lo vinculan con un momento del día, con un momento del año, con un alimento, con una emoción. ¿Sí? Asumo que ahí entran los colores también, ¿o no? Los colores. Sí. Okay. Sí, sí. Entonces, de esa observación de la naturaleza, partiendo del Tao, ellos establecen los 5 elementos y establecen cómo ese movimiento de 5 elementos funciona adentro del cuerpo. Como un órgano va a generar una cosa en otro órgano, y ahí está ahí aparece la parte energética, y cómo nuestro cuerpito está condicionado tanto por lo que heredamos de nuestros antepasados, como lo que estamos recibiendo en tiempo presente. En tiempo presente hablamos del alimento, hablamos del pensamiento, hablamos de la conciencia y hablamos de la respiración. ¿Sí? Como cada una de esas partes va a ir generando algo diferente en nuestro cuerpo. Entonces, ellos, la forma de la terapéutica tiene que ver con la alimentación, con el consumo de plantitas para ayudar al cuerpo, con el movimiento. ¿Sí? Y el movimiento no solamente es el moverme, sino es la conciencia que yo pongo en el movimiento. ¿Sí? Sí. La conciencia que yo estoy teniendo de cómo se está moviendo mi muñeca, mi pie, y cómo a través de trasladar la conciencia a esa parte del cuerpo, ya estoy trasladando información. ¿Sí? Que nosotros le decimos energía. Simplemente se percibe como energía, pero en realidad es información. Claro, que antes es conciencia. Sí, a mí se me viene esta frase, conciencia en acción. O sea, que la energía, lo que uno nombra en realidad es conciencia en acción. O sea, que no es simplemente una corriente eléctrica que está transitando así nomás, ¿sí? Sin ninguna información, sin ningún sentido, sin ninguna nada, ¿no? Sino que tiene un sentido esa corriente. Tiene un porqué, hace una conexión de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces me parece curioso que, si lo he entendido bien, la medicina china habla de que cuando hay un órgano que está afectado, no sé si la palabra sea afección en un órgano o algo así, es porque esas conexiones, esos nodos no se conectan. Hay una obstrucción en el flujo de la energía entre un nodo y el otro. Entonces, esa es la razón por qué cierto órgano no está en pleno funcionamiento. Pero entonces, me llamó la atención ahí, fue darme cuenta, claro, ellos lo nombran energía, pero en realidad es una conciencia que está comunicándose. O sea, hay algo que está obstruyendo esa comunicación. En este caso, ¿qué es lo que obstruye? ¿Qué es en realidad lo que impide que esa conexión se dé? Que ese flujo, se llama energético, se dé. En base a lo que yo he aprendido, ese obstáculo tiene que ver tanto con factores heredados, ¿sí? Si yo biológicamente, mis riñones, mi hígado, genéticamente han heredado una información que viene del pasado, y por ahí esto sí lo podemos vincular con el LGC, lógica gravitatoria conceptual, que como decíamos vez pasada, ¿no? Cómo nosotros estamos explicándonos nuestra existencia gravitatoria, ¿sí? Y entender que yo gravitatoriamente, mi cuerpito, va a estar condicionado por las cosas que yo ya heredé. Esto que decimos del nativo y el nacido. El nativo que está programado para funcionar de una forma. ¿Sí? Entonces en automático va a funcionar de una forma y no le va a quedar otra que repetir la misma programación genética que trae del pasado. ¿Sí? Como ese eje X viniendo del pasado, y mi cuerpito está programado para funcionar así. Ahora es mi nacido el que tiene la capacidad de trasladar la conciencia y entender qué le está pasando a mi órgano y cómo poder ayudarlo para que pueda gestionar ese programa biológico que le afecta. ¿Qué cosa interrumpe la conexión? Y bueno, lo heredado. Pero además de lo heredado, los factores que estamos atravesando en tiempo presente. Si yo en piloto automático estoy comiendo una cantidad de cosas y no me estoy ni preguntando cómo me cae ese alimento, me estoy alimentando de vínculos, de redes sociales, de información, y no estoy teniendo la conciencia de cómo impacta en mi cuerpo toda esa información, bueno, mi cuerpito no le va a quedar otra que seguir en automático repitiendo lo mismo que ya trae. ¿Te das cuenta? La medicina china nos ofrece herramientas específicas, como la alimentación, la fitoterapia, que es el alimento a través de las plantas, el ejercicio físico, que es a través de lo que se llama Qigong. Qigong es el movimiento de la energía a través del movimiento, pero no solamente del movimiento físico, sino del movimiento de conciencia. Claro. Como yo puedo estar sentada y llevando conciencia a mis pies, y trasladar esa conciencia, eso ya le está dando una información diferente a mis pies. ¿Te das cuenta? Sí, si supieras lo que estoy pensando ahora. A ver. Digo, es que lo que hicimos con la metodología fue algo así. Nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo, pero estábamos moviéndonos en el espacio, ¿no? Estábamos haciendo un movimiento físico y uno cree que un movimiento físico no hace nada.
pues la metodología nos enseñó que sí hace y hace mucho. Hay como que le hallo sentido al tema de si tocas una parte del cerebro y luego conectas con, no sé cómo es, ¿no? Pero sé que tocan una partecita, digamos, del cerebro y luego en el pie y esos dos están relacionados y ahí ocurre, digamos, la circulación de la energía que está obstruida, ¿no? Hablo desde la completa ignorancia del tema. Ahí Pero, venía eso que vos mencionaste de los meridianos. Vos me hablaste de los meridianos, pero no podemos hablar de meridianos sin antes hablar de 5 elementos y sin antes hablar de yin y yang, ¿sí? Porque dentro de esa especificación de 5 elementos, ¿sí? Que se lo grafica como un círculo y cómo la energía sale de un elemento y va hacia el otro en el cuerpo. La energía pasa del corazón al intestino, al estómago, ¿sí? claro, Y ellos pudieron describir de manera intuitiva, ¿sí? Entendiendo que la medicina china es una medicina milenaria, sí, de miles y miles de años. sí. Ellos pudieron describir de manera intuitiva cómo la energía de un órgano dibuja un recorrido. Por ejemplo, lo que tengo más cercano, la energía de la vejiga inicia, ¿sí? En el entrecejo, inicia en el ángulo interno del ojo, Ujú. y corre paralelo, ¿sí? 2 dedos paralelo por fuera de la línea media, por todo el cráneo, baja por el cuello y baja paralelo por toda la columna vertebral, baja por la cara posterior de las piernas y llega hasta el dedito chico del Meñique. pie. Bien. ¿Sí? El meñique. Recorre todo. El meridiano de la vejiga trabaja energéticamente junto con el riñón, Ujú. riñón y vejiga, que nosotros desde 5 leyes biológicas sabemos que tiene que ver con el territorio. Bien. ¿Sí? Desde medicina china, esos órganos se afectan por el miedo. ¿Sí? Sí. Entonces, todas las tensiones que nosotros tengamos que tienen que ver con el miedo va a generar tensión a lo largo de todo el meridiano de la vejiga. ¿Sí? Entonces vamos a tener todo un montón de tensión en la parte de atrás de nuestro cuerpo, en nuestra espalda, en nuestras piernas. Nos vamos a sentir paralizados o tirados para atrás. Entonces yo te hago un masaje en este punto, que ahí se deriva el El tapping, tapping, eso te iba a que hablar ahí del tapping. me ven muchísimo haciendo Sí, tapping. Alejandra también en sus comienzos trabaja sí, mucho con el tapping. Trabajamos con tapping, este punto. Después acá tenemos un punto de la vesícula, tenemos un punto del estómago, y estamos ayudando a que toda la circulación de la energía vuelva a tener a que se suelte, ¿sí? Eso es lo importante que nos da el tapping, es soltar esa tensión de esa memoria celular. Yo te pongo una agujita ahí y estoy generando un montón de movimiento. Te va a generar en el cuerpo el espacio para que vos puedas soltar toda esa información que vos traes del pasado. ¿Te das cuenta? Nosotros lo que le incorporamos con la LGC, lo que yo incorporo con mi trabajo, es, ok, con ese espacio que quedó, ¿qué información, qué conciencia ponemos ahora? claro, claro. ¿Con qué intención yo hago el ejercicio? ¿Lo hago con la intención de sacarme este dolor de encima? Está bien, saco ese peso, pero ahora ¿qué hago con ese espacio que me quedó más liviano? Bueno, me parece que yo vuelvo a hacer referencia, ¿no?, a esto que nos pasa de programado y poder estar viendo ese programa y poder estar entendiendo qué acciones a mí me van a llevar a moverme de una forma o de otra de acuerdo a la intención que yo le ponga. Claro, ¿con qué intención yo estoy haciendo las cosas? Por ejemplo, yo hace muchos años empecé a descubrir cómo hacer una dieta alivianada de harinas, de azúcares, de alcohol. Eso aliviana a mi hígado y aliviana a mi intestino. Y eso a mí me da una acción más liviana en el día a día. Yo genéticamente tengo heredado un hígado graso prácticamente, un intestino muy perezoso, es lo que he heredado de mi mamá, de mi abuela, ¿sí? Es lo que la experiencia en los primeros años ha marcado más a mi cuerpo. Bien. ¿Sí? Entonces mi sistema digestivo tiene todas esas programaciones activas, donde yo en el día a día me sigue, en automático me sigue activando ese mismo programa biológico. Pero es yo desde la conciencia ir pudiendo elegir qué acciones y con qué intención yo voy a hacer un ejercicio físico, Ajá. con qué intención voy a comer un alimento. Bien. ¿Te das cuenta? ¿En qué horario del día? ¿Sí? Me parece que es volver a darnos cuenta de esto. La acción está determinada por el pasado. Ah, ok. Porque ya tenemos un circuito lógico que está instalado. Bien. ¿Sí? Un 2-5 que está instalado. Ahora también lo estamos determinando en tiempo presente, que tiene que ver a partir de poder tomar conciencia y esa toma de conciencia, esa intención que nosotros ponemos. ¿Te acuerdas que el campo cuántico es 6 y es 9, mirado Sí. desde arriba? Entonces, ¿qué posibilidad voy a habilitar yo en base a qué propósito? Claro. ¿Sí? ¿Qué intención voy a tener yo? Y eso me va a organizar nuevamente la lógica y me va a organizar el diseño y el circuito neuronal y el circuito ya emocional. ¿Te das cuenta? Para mí depende de con qué intención yo estoy queriendo hacer las cosas. Yo, por ejemplo, lo noto muy, muy patente esos días que estoy más en contacto con reuniones sociales, que estoy trabajando más, que estoy comiendo más, que estoy comiendo alimentos que a mí me generan pesar en el cuerpo. ¿Sí? Cosas dulces, harinas. ¿Sí? Esos días yo me noto que tengo la mentalidad más turbia. Bien. ¿Sí? Menos claridad. No tengo tanta claridad. Y la claridad mental, para la medicina tradicional china, tiene que ver con el hígado. Bien. El hígado es el comandante de las emociones, el comandante del fluir de la sangre, es el órgano principal que limpia nuestra sangre. Y es el primer órgano que se afecta ante un impacto emocional. Y es un órgano importantísimo a nivel digestivo. Si nosotros comemos demasiado carbohidrato y demasiado azúcares, estamos afectando mucho nuestro hígado.
Entonces tenemos esa falta de claridad mental, tenemos ese pensamiento turbio. Bien. Hígado suma 4-5, o sea, es prácticamente el consumo de la lógica del modelo. En consulta, ¿cuáles son, digamos, las cosas más comunes que vienen? Digamos, ¿cuáles son las afecciones? Sé que es quisiología, sé que de pronto que tengo una contractura, que tengo un dolor muscular y todo eso, pero a nivel del órgano. En general, lo que más me llega a consulta últimamente tiene que ver con problemas de insomnio, problemas Bien, de ansiedad, problemas de indigestión, inflamación intestinal, dolores crónicos. ¿Sí? bien. Yo trabajo en consultas presenciales aquí en la bolsa en donde vivo y también Ajá. trabajo con consultas online de personas que están en otras partes del mundo. Ah, qué bien. Yo pensaba que no se podía. Esa pregunta Sí, la tenía y dije, no, pero de tan boba. Si eso tiene que ser tocando a la persona. no, Ah, qué porque bien, es algo que excelente. se empezó a dar naturalmente desde 2016, cuando yo estuve en el programa de radio. ¿Te acordás Bien. que de Nadie Dos Guías, que empezamos a hablar desde la LGC y desde las 5 leyes biológicas? Y desde ahí que he recibido muchas consultas de otras partes del país Ah, y de otras partes del extranjero. He atendido personas de Colombia, o actualmente atiendo personas de Perú, de México, en otras partes de Argentina, en donde la consulta en general es lo que yo percibo, es ese estancamiento de la energía, es ese bien. cuerpito que está reprimiendo, que está cargando, acumulando cosas justamente del pasado. Yo no lo percibo como que sea un órgano en particular el afectado, Ah, ok. sino lo que percibo es justamente ese cargar con el pasado. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, cargas con el pasado y estás cargando a tu intestino, que no le estás permitiendo soltar lo que ya no te es nutritivo. Bien. ¿Te das cuenta? El intestino grueso tiene esta capacidad de poder soltar lo que me es nutritivo, se queda con el nutriente y desecha la materia fecal. Entonces ya no estoy pudiendo, entonces tengo el intestino inflamado. El intestino trabaja energéticamente junto con el pulmón. Y el pulmón y el intestino nos dan esta capacidad de la membrana, de poder diferenciar el adentro con el afuera, que tiene que ver, vos fíjate, el pulmón con lo más sutil, que es el oxígeno, y el intestino grueso con lo más denso, que es la materia fecal. ¿Te das cuenta? Y energéticamente trabajan juntos, y energéticamente nos van a dar esta capacidad de la membrana de poder diferenciar el adentro y el afuera. Entonces, yo en las consultas, como tengo esta combinación, esta integración de las herramientas, yo en las consultas lo que hago es, si es presencial, trabajo con el cuerpo, pero le doy herramientas, le doy cuestiones técnicas para que la persona desde la conciencia vaya pudiendo asistir al cuerpo. Y las consultas que son online, le doy herramientas técnicas y hacemos mucho hincapié en automasaje, ¿sí? En ejercicios, ahí donde yo enseño qué ejercicio específicamente, para qué momento, para qué situación, ¿sí? Combinado con las herramientas técnicas que tenemos de la LGC, el movimiento de 4 cuadrantes, Claro. entender que el cuerpo está programado, la mente asiste desde la interpretación, pero ahí viene el espacio del observador de la conciencia para poder introducir un cambio a todo Bien. esto que a mí me está sucediendo en el contexto, yo interactuando. Entonces, hablo mucho de eso, de poder tomar el registro de en qué momento del día a mí me pasó a tener este síntoma. Había sol, había dormido, había comido, con qué persona yo estaba interactuando. Entonces, en base a tener ese registro del contexto, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Qué interpretación tiene mi mente? ¿Sí? Entonces, voy aportando herramientas para las distintas partecitas, que tiene que ver con la respiración, con la alimentación, con el movimiento, con el tapping. El tapping lo uso muchísimo. Genial. ¿Cómo ¿Sí? haces tú con el conocimiento que tienes pues de 5 leyes biológicas, de medicina china, y de fisiología, bueno, todo? Y llega la persona y lo único que le interesa a la persona es curarse. Si me duele el estómago, que se me quite el dolor. Y está midiendo el grado de aporte que tú le puedes brindar, lo rápido que se me quitó el dolor. Si el dolor se me quitó al instante, qué maravilla de doctora, qué maravilla de terapeuta. Y si de pronto voy a la tercera, cuarta y aún el dolor persiste, sí se me ha abierto mucho la mente, sí he sabido cuáles son los conflictos que de pronto estoy transitando en el momento, pero el dolor persiste. ¿Cómo tú gestionas como terapeuta esta pues, falta de responsabilidad que tiene de pronto la Bueno, persona que tiene la afección con, entre, yo creo que tanto mi persona como mi profesión me han dotado de mucha capacidad de paciencia, paciencia en el proceso, ¿no? Porque la kinesiología de base tiene que ver con ese proceso de rehabilitar a una función, ¿sí? Si tengo una fractura en este huesito, tengo que atravesar un espacio de tiempo hasta que ese bracito va a estar funcionando de nuevo. claro, Entonces, desde mi más básica formación como kinesióloga, he sido formada en el respeto al proceso y la paciencia. ¿Te bien. das cuenta? Y al abordar, Cosa que, como digo, también mi persona ha sido dotada con esa capacidad de paciencia, de poder ver cómo una persona que viene a una sesión tras una sesión, le va cayendo una ficha de todo lo que yo le dije, le cae una ficha y vuelve de nuevo a repetirme lo mismo. Entonces yo ahí veo y digo, bueno, vamos de nuevo, vamos a inyectarnos triple dosis de paciencia para poder explicarle a esta persona, para poder controlar también mis propias expectativas, para poder tener un recurso ahí, de qué manera se lo puedo decir esta vez, para que la persona lo pueda integrar. Generalmente las personas que menores de 60 años noto que hacen procesos un poquito más armoniosos, más de 70 años y ya están muy parametrizadas en el síntoma solamente. ¿Viste? bien, El síntoma digestivo es un síntoma bastante pesado de sobrellevar porque el dolor en la boca del estómago, la inflamación intestinal, es un sistema nervioso que ha cargado muchas cosas. Entonces, vos imagínate que una persona de más de 70 años
Es un montón de conciencia que le tiene que poner y un montón de voluntad para generar un montón de cambios para asistir a su cuerpito. Y ahí es grande el desafío. Se notan cambios lindos, pero algunas personas quedan ahí trabadas en el síntoma, en el dolor. Bueno, les cuesta más Bien, cambio. bien. Creo que esta es una de las preguntas que le hice que no sé si te la hice, creo que sí te la hice en una de nuestras entregas anteriores y se la hice a Fernando. ¿Qué es el dolor para la medicina china? ¿Qué función tiene el dolor y qué nos estaría aportando el dolor dentro de la medicina china? Sí, sí, me lo hiciste en la entrevista anterior. El dolor para la medicina china es un estancamiento de energía, ¿sí? Que va de nuevo, puede tener que ver con cosas que vienen del pasado o cosas que están sucediendo en tiempo presente, ¿sí? Si yo ya heredé genéticamente un hígado que va a procesar los alimentos de manera más lenta, pero si combinado con eso yo este día comí pesado, bueno, voy a tender a tener el hígado congestionado. ¿Te das cuenta? Congestión de la energía se estanca y ese estancamiento, traducido fisiológicamente, sería una célula, un tejido que no está recibiendo el aporte necesario de oxígeno, y como no está recibiendo oxígeno, esa célula no está recibiendo nutrientes y está acumulando productos de desecho. Producto de desecho del metabolismo celular. Nuestra célula come y hace caca igual que nosotros, ¿sí? Y Claro, toma aire y despide dióxido de carbono igual que nosotros, ¿sí? Entonces ese metabolismo celular se está acumulando ahí el producto de desecho y no está recibiendo oxígeno y no está recibiendo nutrientes. Por tanto, es una celulita que está toda como aprisionada, ¿sí? Que claro, está intoxicada por esos productos de desecho que tiene alrededor, por esa falta de oxígeno, ¿sí? claro, Y eso genera dolor, claro. Eso mismo lo podemos llevar a nuestra mentalidad, de que ¿sí? prácticamente los productos de desecho son todas las creencias. Las creencias es un producto de desecho del cual tenemos que evacuar. ¿Para qué? Para que haya un espacio de una nueva oxigenación en el Sí, presente y que venga esa señal, ¿cierto? Del futuro, que no sea una sí. señal que viene del pasado. ¿Verdad? ¿Cómo podríamos hacer dentro de una terapia contigo? ¿Cómo podríamos actualizar nuestra respiración mental? No sé, se me ocurre decir eso. Como, yo sé que a través de la respiración, a través del movimiento, digamos, no sé, algo de Tai Chi en algún momento hice y me daba cuenta cómo el solo hecho del movimiento lento, pausado, guiado también, genera un grado de calma a nivel mental, ¿sí? No sé, creo que sí, los psicólogos dicen eso, o sea, vayas a correr, vayas a hacer ejercicio. Creo que en parte es para que la carga mental tenga una vía de escape, no sé si sea lo correcto decirlo, pero pues uno no tiene que hacer mucho de eso, o sea, usted está estresado, póngase a caminar y verá que de alguna manera usted, las revoluciones se le empiezan a bajar. La cuestión aquí es, ¿cuál es mi interés? ¿Mi interés es solo quitarme la ansiedad de encima? ¿O mi interés es saber cuál es la razón de mi ansiedad? ¿Qué es lo que está produciendo la ansiedad? ¿Qué es lo que me está informando la ansiedad? ¿Cierto? Más allá de querérmela sacar de encima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos habilitar una respiración para nuestra mentalidad donde podamos comprender qué es lo que nos está ocurriendo a través de la ansiedad? Mira, yo utilizo mucho en las consultas tanto presenciales como en las online un recurso que lo dio Alejandra el año pasado, me parece, que es delimito mi estructura psíquica que está enmarcada por el centro de la Tierra hacia abajo y por la punta de la ionósfera hacia arriba, ¿sí? Entendiendo que la estructura psíquica es la parte nuestra, más sutil, que está recibiendo información. Recibe información iónica, que viene del cono, de la captación, y recibe información anatómica, que viene del cimiento, que viene del cuerpito, de lo que nosotros ya tenemos heredado, ¿sí? ¿Qué sucede con el centro de la Tierra? El centro de la Tierra es donde está esa masa de fuego caliente, hierro, carbono, zinc, que es el mismo hierro, carbono y zinc que corre por nuestras venas. Estamos hechos de moléculas de carbono, ¿sí? Entonces, el centro de la Tierra, todas las presiones que tiene el centro de la Tierra, es lo que está generando la ley de la gravedad, que es lo que nos está manteniendo a nosotros condensados de esta forma, ¿sí? Pero a su vez nosotros estamos recibiendo información sutil a través del cono, a través de la captación, que viene desde la punta de la ionosfera, ¿sí? Estamos recibiendo iones, ¿sí? Entonces, yo a partir de usar esa intención de delimitar la estructura psíquica, lo que hago a las personas es guiarlas en un pequeño ejercicio donde utilizo la visualización, utilizo el cuerpo, de ir a llevar la atención a las plantas de los pies y esto de terapias energéticas, visualizar unas raíces que crecen desde las plantas de los pies y se van hacia el centro de la Tierra. Entonces, llevar la conciencia a que yo también estoy enraizado hacia el centro de la Tierra. Y una vez que pongo esa atención ahí, esa conciencia, es a través de una respiración. Lo que yo siempre explico es que a nivel fisiológico, yo estoy tomando oxígeno limpio que viene del ambiente y estoy liberando dióxido de carbono. Dióxido de carbono que a mí adentro de mis células me genera peso, me genera malestar, porque si se acumula ese producto de desecho no es saludable en mi cuerpo. Claro, Entonces, entro ese oxígeno limpio y suelto ese dióxido de carbono y esa tensión que yo tenía acumulado en mi cuerpo. Entonces, de la forma en la que yo voy guiando el ejercicio es, mientras voy soltando el dióxido de carbono, le voy dando el permiso. Desde la conciencia, le doy el permiso a mi mente a soltar el control, a soltar la frustración, le doy el permiso a mi cuerpo a que suelte esa angustia, esa expectativa, ese miedo, esa tensión que yo tengo. Generalmente les hago hacer un registro de dónde sentís la tensión, del 1 al 10, cómo está tu cuello.
¿Cómo está tu abdomen? ¿Cómo está tu espalda? Bueno, ahora tomemos una respiración y soltemos. Vayamos hacia el centro de la Tierra. Que todo eso que a mí me perturba se vaya hacia el centro de la Tierra. Entendiendo que electromagnéticamente estamos, estamos recibiendo información, recibiendo y soltando, ¿sí? Entonces que toda esa tensión que yo he acumulado a nivel de mi cuerpo, ¿sí? A nivel de mi fisiología, ¿sí? A través de la conciencia yo pueda soltarla y que se vaya hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Que la Tierra, y después también un poco comparto esto, ¿no? Esa capacidad que tiene la Tierra de transformar en abono nuestros desechos. Sí. ¿Sí? Ahorita que hablabas, ponemos en la Tierra el producto de desecho, la materia fecal o todo lo que no nos sirve de la comidita, al cabo de un tiempo la Tierra tiene abono. el nutriente. Ahí Sí, está nutrida. Entonces nosotros también tenemos esa capacidad, solo que como no estamos enlazados a la Tierra, la hemos perdido. Entonces, yo lo que genero es tomar esta conciencia, deja que se vaya todo ese malestar que vos sentís y que después emerja en una conciencia el para qué de todo eso, el propósito, ¿sí? Si te quedas acumulando la carga de lo que te gustó o no te gustó, no te va a venir esa devolución de conciencia, porque estás acumulando. Entonces, un poco voy generando ese ejercicio y la verdad te digo que a lo largo del tiempo que lo llevo poniendo en práctica, observo que a las personas les resulta muy alivianador. Sí. Porque es poder salir de acá de la mente y recordar que, che, yo tengo unos pies y tengo un cuerpo y este cuerpo está siendo sostenido por la tierra, entonces bien, voy ahí al centro de la tierra y en paralelo me estoy abriendo a recibir algo nuevo, todos los días estoy recibiendo algo nuevo, no tengo por qué seguir repitiendo lo que el pasado me dice que tengo que hacer. Claro. Para la medicina tradicional china, la enfermedad no existe. Bien. Básico. Ellos conciben a un síndrome como un conjunto de signos y síntomas. Bien. Bueno, le duele, tiene acidez, tiene cansancio, tiene la cara pálida. Bueno, eso nos va a derivar a un tipo de enfermedad. Bueno, tiene acidez, tiene reflujo y tiene la cara roja. Bueno, eso nos va a derivar a otro tipo de enfermedad, que para ellos es un síndrome. Bien. Un síntoma, que es el dolor, que es el reflujo, y un signo. ¿Cómo tiene la cara? ¿Cómo está su voz? ¿Cómo se mueve? ¿Sí? Un signo. ¿Sí? No existe la enfermedad para la medicina tradicional china. Bien. Para ellos, lo que es un desbalance psiquiátrico también se debe a un síndrome que está afectando a un órgano particular. Generalmente tiene que ver con el hígado, con el vaso, con el corazón. ¿Sí? Ellos no conciben a la enfermedad como algo que exista. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa que te quiero decir que me hace contraste cuando vos me estás hablando. Nuestra medicina occidental cree en la enfermedad. Sí. ¿Sí? Cree y la crea, ¿no? La cree y la crea. Y toma esta pastillita para resolverla. Le es muy útil. Es muy útil. ¿Qué dice la medicina occidental? No, es porque vos genéticamente heredaste, ay, qué macana. A tu mamá le funcionaba mal el intestino y a la abuelita también. Entonces vos lo heredaste genéticamente y, lo lamento, no vas a tener otra opción que sufrir del intestino, te dice la medicina. ¿Ves? Bien, ahora aparece un personaje muy interesante que es Bruce Lipton, que es un biólogo celular estadounidense, es contemporáneo, está vivo, tiene 70 y pico de años, que él plantea toda una teoría y escribe un libro que se llama Biología de la Creencia. Bien. Y él puede determinar cómo la célula no está condicionada por la genética. Pasado, te hago así, te hago pasado. Bien. No está condicionada por la genética. La célula está condicionada por cómo lee el entorno, la membrana. ¿Sí? Es interesantísimo, porque nos habla de la membrana celular y de la lectura del entorno. Vos fíjate que hace cuánto que nosotros en el EGC empezamos a hablar de las membranas y de cómo estoy leyendo yo el entorno, qué estoy interpretando yo, es en base a cómo interpreto, a cómo leo, a cómo está mi membrana, que es esa membrana abstracta, que es esa membrana en el psiquismo, es cómo la membrana está administrando los estímulos que recibo. De esto que Alejandra nos estableció. La comunicación conmigo mismo, estoy recibiendo de mi cuerpo y de mi mente. La comunicación con el ambiente hacia la izquierda y la comunicación con los demás. ¿Te acordás de esos ceros que hacíamos en ese ejercicio? ¿Sí? Entonces, estoy recibiendo estímulos. ¿Cómo está mi membrana? ¿Está permeable? ¿Está semipermeable? ¿Está superabierta? ¿Mi membrana está viviendo en el mundo con los demás? ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿qué te dice Bruce Lipton? El 95% del tiempo, tu cuerpo está guiado por el pasado, por el inconsciente. Y solamente hay un 5% en donde vos tomas conciencia en el día. Ahora, te plantea Bruce Lipton, si vos empezás a tener conciencia de tus pensamientos, de tus patrones de comportamiento, es ahí donde vos podés influir en la genética. ¿Sí? Claro. Y se establece esto que es la epigenética, que te dice, no, vos no estás condicionado por el pasado. Vos estás condicionado por cómo lees el presente. El tiempo presente y cómo estás leyendo vos. Entonces vos fíjate cómo esa información, Sandra, nos devuelve la autoridad y el poder en nuestra vida. Porque si no, la medicina occidental que te dice, lo lamento, te toca hacer así, te págame, para que yo te cure. O te mantenga vivo. Así te vas a morir. ¿Te das cuenta? A vos te tocó esto. ¿Sí? Y la tercera cosa que te quería introducir es un fisiólogo. El fisiólogo es el que explica cómo funciona la celulita y la célula dentro con la célula. ¿Sí? El funcionamiento más chiquitito. Eso es la fisiología. Cómo está funcionando, cómo entró el oxígeno y se fue al pulmón y está la célula pulmonar recibiéndolo y el glóbulo rojo. ¿Sí? Eso es la fisiología. En 1901,
un fisiólogo, Otto Warburg, recibió el premio Nobel por explicar y descubrir que el cáncer se produce en un medio interno ácido. Medio interno, ahí te estoy hablando de la célula, ¿qué le está pasando a la célula? ¿Sí? La célula tiene que tener algo que se llama pH, potencial de hidrógeno, ¿Mm? ¿sí? Que tiene un número, que es 6,5. De ahí para abajo, de ahí para arriba, es más ácido o más alcalino, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? Que la célula cancerígena crece en un medio interno ácido. ¿Qué le genera acidez al medio interno? Principalmente el estrés. Y los Después, alimentos, después todos los alimentos que tienen exceso en carbohidratos, exceso en azúcares, ¿sí? claro. El alcohol es acidificante, ¿sí? El acúmulo del dióxido de carbono es acidificante. Muy por el contrario, el oxígeno es alcalinizante, Bien. ¿sí? Entonces, vos fíjate que esta información del 1900 no trasciende, Mm, porque es más importante que la persona se siga tomando la medicación para regular la glucosa o para claro. regular la acidez o la hipertensión o la medicación carísima que tiene Sí, la medicación oncológica, sí, ¿sí? sí, es un negocio Es un tremendo. negocio, pero esa es la parte que yo por mi parte trabajé un año dentro de un hospital y lo ves tan burdo el negocio. Bueno, desde ahí salí y mi disposición fue intentar aportar que la salud y la enfermedad es otra cosa y nada que ver con lo que nos han hecho creer. Claro, Ese es mi trabajo y es lo que me impulsa todos los días, ¿no? Y poder compartir esa visión diferente. claro. Eh, pero bueno, vos fíjate cómo ahí se nos va combinando esto que nosotros tenemos entre lo dado y la capacidad de la conciencia del presente. Claro. Has tocado dos cosas que me parecen interesantes. Una, la del pH, y eso, si eso lo llevamos a la LGC, ya sabemos que P es la letra 17 y H es la letra número 8. En última, si lo vemos o sea, a nivel de número, es 178, ¿sí? Un receptor para el error, ¿no? Enlazado al error. pH. O sea, como que, ¿cuánta capacidad tengo yo para asumir que hay una octava gravitatoria o un estatus gravitatorio ejecutándose en plano 1? ¿Sí? Es una manera, hay miles de formas quizás de hacer la lectura de este 178, es la manera que tengo ahora de, ¿sí? ¿Quién haría esa regulación si no es asumir que hay una octava, ¿no? Que yo no soy un modelo revoleado por ahí solito, sin ningún destino y sin ningún propósito, sino que hay una octava en ejecución en el momento en que yo estoy vivo con todas mis funciones biológicas activas, Ah, ¿cierto? El otro punto que nombraste fue la membrana, lo que realmente, lo que se llama enfermedad es una desregularización frente a cuál es mi respuesta en el presente al entorno, ¿verdad? Para eso lo gestiona la membrana. Membrana en LGC suma 68. Y en últimas es la inversa de 86. Estamos hablando de medicina china. ¿Cómo ve la medicina china dentro de lo que tú tienes conocimiento o la visión oriental con respecto a la actualización? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en Occidente es que es una cultura que tiene 5.000 años de existencia y pareciera a los ojos de nosotros que no se actualiza. Pero yo hoy, 2025, me pregunto, si no se actualiza, ¿cómo es posible que tenga en este momento la tecnología de vanguardia? ¿Cómo son los que tienen servidores debajo del océano para que no consumir tanta energía para su enfriamiento? ¿Cómo es posible que ya tengan bases en la Luna? ¿Cómo es posible que tengan llena todo el mundo de cosas que fabrican ellos, que son producidas por ellos? Entonces, y además teniendo en este momento a Estados Unidos pegado de los pelos por el tema de que supuestamente el dragón despierta y se va a comer todo. O sea, ¿se lo va a comer todo o se lo comió todo ya? Eso es lo que nos vamos a enterar. Entonces, desde lo que tú tienes, ¿cómo maneja el tema de la actualización china? Desde la bueno, visión cercana que tú tengas o tienes. interesante lo que me planteas, porque a mí lo primero que se me viene para responderte esto es una de las primeras cosas que me explicaron cuando yo empecé a estudiar medicina china, y es que la medicina, es que el occidente, nosotros tenemos una cultura que tiene que ver más con el exceso del consumo, a diferencia de Oriente y de China, que tienen una forma, una cultura que tiene más que ver con la prevención y con la generación. Cuando a mí me dijeron eso, digo, wow, claro, porque nosotros consumimos alimentos en exceso, trabajamos en exceso, salimos de fiesta en exceso, si es sexualidad es en exceso. No hay una cultura de generación. ¿No hay asumido un 6? ¿Podríamos decirlo de esa manera? Para mí no hay asumido este proceso en donde vos estás generando el próximo paso que vas a estar dando. Entonces, si vos no Bien, cuidás el oxígeno que respirás, si vos no cuidás el alimento que consumís, si vos no cuidás el movimiento que le das a tu cuerpo, si vos no cuidás el descanso, el próximo paso, ¿para dónde va a ir? Vas a ser un objeto revoleado. ¿Te das cuenta? Porque no estás teniendo la conciencia de qué estás consumiendo. No tenés la conciencia del consumo, porque tampoco tenés la conciencia de generar. claro. En Claro, cambio, vive en un mundo eterno donde los recursos son ilimitados, por lo tanto no tengo que preocuparme por la generación porque como ya todo está dado. está dado. Entonces, comamos en exceso, trabajemos, hagamos, consumamos. ¿Te das cuenta? El occidente. En cambio, la medicina tradicional china antes se le pagaba al médico por mantener a la persona sana. ¿Te das cuenta? Claro. Porque era una medicina que estaba orientada hacia la prevención, hacia el cuidado. Entonces, había un respeto por el cuerpo, un respeto por el flujo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la medicina china te plantea que vos en invierno
vas a tener estos estímulos en el ambiente, entonces cuida tu cuerpo de esta forma. En verano vas a tener este otro estímulo del ambiente, entonces cuida tu cuerpo de esta otra forma. Nosotros no tenemos conciencia de eso. Invierno, verano es todo lo mismo y dale que va y Yo soy de mi mundo, me interesa solo lo mío, claro, que me ¿qué llegue me la importa a plata mí y si ya está está. nublado, si es 21 de julio, si es 21 de diciembre, qué sé yo, es todo lo mismo, ¿viste? Es como, no hay conciencia del espacio y de cómo este espacio está recibiendo distintos estímulos y distintas frecuencias de acuerdo al tiempo en el que estamos. Que no es lo mismo que a mí me está pasando un 15 de enero, que un 15 de julio, que un 15 de diciembre. ¿Te das cuenta? No tenemos esa conciencia puesta, pero ellos sí tienen esa observación y ese respeto. A ver, esto es medicina tradicional, yo ahora no sé cómo es la medicina actual, pero antes estaba orientado hacia ese cuidado del cuerpo, hacia ese respeto, así se escucha más respetuosa de a ver este alimento cómo me cae, a ver, más llevado hacia la conciencia, ¿te das cuenta? Entonces desde ahí yo puedo entender que ellos son ampliamente generadores, porque están teniendo Claro. la conciencia de lo que está viniendo y de lo que está pasando. O sea, Para mí tienen a vista el límite y alcance, trabajan en sus alcances y tienen a vista sus límites y van trabajando con ellos, ¿no? Y eso les permite la ampliación, ¿no? claro, porque vos fíjate que ese 8, ¿no? Que es Ujú, esa octava que tiene por finalidad ser la nada que se despliega hacia la existencia. ¿Te das ujú, cuenta? sí, Y tiene que dar estabilidad y tiene que dar estructura para poder venir a la existencia, pero también tiene que guardar interconexión para volverse a ir a la no existencia. claro, ¿Te das cuenta? claro, Ese 8 que nos está sí, mostrando la interconexión sí, entre la nada, entre el el modelo, aspecto de diseño y el aspecto anatómico, ¿sí? sí, Y guarda una conectividad en donde yo estoy siendo este cuerpo, pero también estoy siendo la nada que se experimenta a través de este cuerpo. claro. Y ese ¿Te das cuenta? es el límite y alcance en 6, me refiero en 6, que hace esa división entre desdoblamiento primario y desdoblamiento secundario, ¿no? Entonces, asumir ese 6 es también asumir ese desdoblamiento, ¿no? Sí. Y eso es lo que le da el no eh, sobrevalorarse, sobreestimularse, o sea, irse hacia más allá de su propio límite, porque irse Claro, más allá, hacia allá es autodestructivo, o sea, se ve en Estados Unidos, ¿no? El nivel sí, de consumismo se vuelve autodestructivo, ¿no? sí. Con respecto a la pregunta que emerge en este momento, que ya no tiene mucho que ver, entre comillas, de salud, yo creo que sí está muy relacionado, y es oriente, ¿no? Que está muy asociado a esta palabra de orientar, ¿no? ¿Verdad? El que orienta, ¿no? Pero a mí me parece que uno siempre está mirando hacia el norte, ¿no? ¿Cuál es mi norte, no? Entonces lo que te orienta es el norte, en realidad no te está orientando Oriente. No sé si tienes esa idea de cómo nos manejamos nosotros en el espacio y nosotros siempre tenemos y el norte es, cuando habla uno, el norte es como mi meta, mi objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde yo me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces, con respecto a esto de orientar, ¿qué tanto realmente China y estos códigos 8, estoy hablando de Japón 8.1, China 8.6, creo que 8.5 es Corea del Norte, si no estoy mal, si no me Parece que equivoco. sí. Entonces, asumir esas octavas para nosotros en estos momentos no sería algo extremadamente importante, extremadamente relevante que nosotros tengamos la conciencia de octava precisamente para que sean orientadores, esta parte del planeta sea un orientador y no sea un dictador más que viene a hacer lo mismo, Sí, más de lo mismo que han hecho los demás. sí, sí. Asumir internamente ese 8.6 y ese 8.1 como esa función global. 8.1, Sí, 8.5, porque precisamente ahorita quienes se reunieron para hacer frente a la subida de aranceles de Trump, precisamente creo que fue Corea del Norte, me dirán si estoy equivocada, Japón y China. Y entre ellos han sido, supuestamente, eternos contrincantes. Pero ante el momento o la coyuntura que genera la situación con Trump, se reúnen. Ya se reunieron, llegaron a acuerdos comerciales, asumo yo, no sé si bélicos, sería terrible que fueran bélicos. Eh, y digo, bueno, ante eso, bueno, ¿qué pasa con ese 5, ese 1 y ese 6? ¿No? Nosotros cómo estamos, cómo nos la llevamos con el límite y el alcance, cómo nos la estamos llevando siendo administradores y qué captamos, qué es lo que estamos captando, cómo está nuestra antena S23 para captar en uno, qué tan cortito o qué tan amplio es nuestra cobertura, ¿no? Que podamos tener un flujo de señales que podamos tener en anticipación, pero también en capacidad de respuesta ante lo que pueda venirse. Frente al tema de salud, ¿cuáles son los mecanismos de anticipación que tiene el cuerpo o que tiene los órganos? ¿Cuáles son sus sistemas de anticipación? Si es que asumo que sí, sí los tiene, ¿no? Biológicamente sí, sí, hablando. sí. Justamente la medicina china que se basa en la prevención es Ujú, poder ver cómo determinado síntoma te está mostrando que de acá a 5 años o 10 sí, años vas a tener una afectación del riñón o una afectación del hígado o una afectación del pulmón, ¿sí? De ok, acuerdo a qué síntoma vos estás teniendo en tiempo presente, te va a estar anticipando. ¿Por qué? Porque te está mostrando cómo ese programa va a seguir funcionando. Entonces, acá está el principio del programa, acá está el final. bien, ¿Sí? bien, Acá tenés este pequeño síntoma que es incipiente y bueno, de acá a unos años ya vas a tener directamente claro. al órgano, acá el órgano está empezando a funcionar un poquito mal y bueno, de acá a 5 años, 2 años, 10 años y lo vas a tener si no intervenís, si no cambias algo de lo que estás haciendo. ¿Has tenido tú a la vista, por ejemplo, que hablaste de esto de la epigenética, que vuelvo a decir, no conozco mucho del tema? Sé que es la capacidad que tiene el ser humano de curarse a sí mismo, ¿cierto? A través del pensamiento positivo o a través de las decisiones que toma. Porque yo Bueno, no, sé no que es tanto, hay mucha distorsión alrededor de sí, esto, sí, no, hay no es muchas corrientes que no es pueden tan así. tergiversar.
Sí, sí, no es tan así. No tiene que ver con el pensamiento positivo y no está apuntado a la cura. Está apuntado, la epigenética está apuntado a tomar conciencia de cómo yo estoy leyendo el Bien, medio. bien. Entonces, es tomar conciencia de esa programación que yo tengo y cómo mi sistema de creencias está operando en mi forma de leer el medio, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de mi sistema de creencias. Después, bueno, ¿cómo lo resuelven? Supongo que será a través de diferentes meditaciones. Yo en mi caso con la meditación no he trabajado mucho, pero Ujú. bueno, porque ya estoy más nutrida por todas las herramientas de LGC, entonces yo prefiero aportar conceptos que sentar a la persona a respirar. Hacer. Claro, Claro, ¿me entendés? Pero le voy bien, aportando los conceptos y sí la pongo unos minutitos y le digo, está bueno que en unos minutos al día respires, pero ¿con qué conciencia lo estás haciendo? No es con la conciencia de me quiero sacar este síntoma de encima, sino es con bien, esa conciencia simplemente de abrir y de soltar. ¿Te das bien, cuenta? Abrir el cono y soltar en el cimiento todo lo que venís trayendo y acumulando. bien. ¿Cómo trata la medicina china el miedo? ¿Cómo hace frente al miedo? ¿Cómo interactúa con respecto al miedo? El miedo natural de que la persona tenga una afección y tenga miedo a morirse, el miedo de que está en un trabajo muy demandante, entonces el estrés. ¿Cómo la medicina china aborda esos temas? Bueno, de manera básica va a ser aportándole un té, una planta en particular Ah, ok, para el bien, riñón, bien, ¿sí? Estimulando puntos específicos de acupuntura para estimular la circulación de la energía del riñón. ¿Te das bien, cuenta? Que está más vinculado, el miedo está vinculado al riñón, pero también lo tenemos que vincular al movimiento del estómago y el vaso que se afectan por la preocupación. ok, ¿Sí? Preocupación y miedo, ¿sí? Se arma ahí ese estancamiento de energía justamente. Entonces, ¿cómo lo va a tratar la medicina china? Y a través de una planta, a través de un ejercicio, a través de un alimento, habrá que ver si esa persona está más preocupada o más miedosa, bien, ¿sí? Que eso lo vamos a determinar de acuerdo a los síntomas que tenga, cómo sea la vida de esa persona, si es más sedentaria, cómo es su estructura física. bien, ¿Sí? Su estructura física nos va a estar dando si está más condicionada por el riñón o más condicionada por la energía del estómago. bien. ¿Te das cuenta? Tiene ahí como esos múltiples factores. Te hablabas de el sobrepeso, ¿no? Cuando una persona, bueno, dice que la menopausia es mucho más difícil bajar de peso. Todos, yo creo que en algo que están todos de acuerdo, hasta la medicina occidental, que uno de los alimentos, que yo no sé si ya se pueda categorizar como alimento, es el azúcar y los carbohidratos, ¿no? Son uno de los precursores de tener afecciones físicas, ¿no? Y entre ellas está el sobrepeso, está el tema de la diabetes, y bueno, el cáncer creo que también está asociado al tema Sí, del sí, la consumo del azúcar. hipertensión. Bien. Sí. Dentro de lo que has estudiado, ¿cómo ves esto del azúcar más allá de que lo dejo de consumir o no lo dejo de consumir? ¿Has abierto algo con el tema de Es el exceso de consumo de hidratos de carbono, la cantidad? que es la cantidad, que viene Bien. acompañado de azúcar. Esa es la malísima combinación. Y que nosotros en el presente lo tenemos mucho en los ultraprocesados. ¿Qué le dicen los Ah, ultraprocesados? ok. Quiere decir que para producirse ese alimento tuvo que pasar tiene muchos procesos, ¿sí? Y Bien. esos procesos están dados por aceite, que tiene mucho hidrógeno, por conservantes, por aditivos, ¿sí? Y por Ajá. azúcar, Bien. ¿sí? Las galletitas, las papitas fritas, Bien. ¿sí? Son ultraprocesados que tienen eso, ¿sí? Porque un hidrato de carbono también es la zanahoria, por ejemplo, Ah, ok. Bien. ¿sí? El zapallo es un hidrato de carbono, Sí, de hecho, parte que cuando se está en dieta le dicen a uno que no consumir ni zapallo ni zanahoria. Creo claro. que, bueno, hay otros alimentos, ¿no? El Eh, exceso, el exceso de los hidratos de carbono, y las ¿sí? combinaciones, ¿no? Con otros Y las alimentos. combinaciones. Y más que nada nosotros, bueno, no sé cómo será en otros países, pero por ejemplo, acá en Argentina consumimos mucha harina, mucho gluten, Ah, ok. ¿sí? Bien. Entonces consumimos pan en el desayuno, fideos en el almuerzo, pan en la merienda, fideos, tarta, pizza en la cena. ¿Te das cuenta? Tenemos Bien. mucho consumo de hidratos de carbono que es en forma de gluten, ¿sí? Que no tiene otro aporte nutricional. Claro, ultraprocesado. ¿Qué significa ultraprocesado? Eso, que tiene como mucho proceso para llegar a tu mesa. Bien. ¿Y por qué estaría afectándonos a nosotros ese ultraprocesado? Y por la cantidad de químicos que tiene, Bien, por la cantidad de aceite, bien, ¿sí? Por de la cantidad de alimentos. azúcar. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, ahí Eh, sí declaro y, totalmente ignorante en este tema. Yo lo único que, hasta donde me llega el conocimiento es no coma tanto pan. ¿Por qué? Como pan y un poco en la báscula y ya sé. Tómese una cerveza y ya sé. Al otro día son 2 kilos más, o sea, no le ponga más. ¿Sí? bueno, Eso, te voy a compartir un video documental que hizo Canal Encuentro acá en Argentina, que habla de la alimentación, y ahí entendí qué son los ultraprocesados y por qué son tan adictivos. sí, ¿Sí? Son adictivos sí, porque tienen lo que se llama estudiado, tienen la capacidad de generar palatividad. Palatividad es que sea estimulable tu paladar. Y eso bien. tiene que ver con combinar salado dulce con aceite, Ah, mira. que Sí. otro alimento que no es ultraprocesado no tiene la capacidad de combinar esas tres cositas. ¿No se supone que la comida china tiene mucho esto de agridulce? Combinar precisamente esos tres, el aceite, digamos, todo lo que son las salsas, ¿no tienen estos ingredientes? Y A mí me pasa que la parece que comida sí. china, la que nosotros conocemos de ahora, es una comida más Sí, ¿no? moderna. Tiene que ver con la Claro, medicina tradicional. claro, 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 claro. Porque una vez dijiste agridulce, ya me fui para una comida china.
¿Ya? Claro, no, no, Vale. no, no tiene que ver con la medicina tradicional. Como yo te digo, yo lo que te hablo es de la medicina tradicional. ¿Cómo es la medicina ahora en China? Y yo creo que está bastante occidentalizada. Del conocimiento que tienes de medicina y de lo que te enseñaron. Te enseñaron este tema del todo, ¿no? Del Tao, ¿no? Que nos explicabas al principio. ¿Hay un aspecto abstracto que ellos integren? ¿Hay algo que no sea netamente energía que ellos integren? Digamos, esto del tema de los meridianos y esto, eso podríamos llegar a pensar que es algo abstracto, ¿cierto? Que conozcamos cada uno de los puntos, que estén, hagan ese mapa, eso ya es un aspecto abstracto de lo que ellos aplican, ¿cierto? ¿Qué sería lo más abstracto que tú aprendiste de parte de ellos? Bueno, no sé si hay alguna combinación que tenga más que ver con lo abstracto. En sí, por ejemplo, lo que es el Qigong, Bien, es la importancia del movimiento de la conciencia. ok, No es el movimiento del cuerpo, sino es la conciencia. Como yo, al ir a pensar en mi mano, estoy trasladando movimiento e información en mi mano. bien, Esa es como la parte que a mí más me generó esa conexión con lo abstracto bien. y esa importancia de la conciencia, que para ellos es un pilar importante, es uno de los pilares de su medicina, el Qigong y la conciencia que yo le estoy llevando a esa parte del cuerpo. Bien. Esa me parece como, Sí, a mí me impacta un poco, no, no son muchas las personas de Oriente que yo he podido tener personalmente, pero algo que ellos emanan por lo general es mucha calma, es una calma natural. Y esa calma natural yo la asocio a que están muy en contacto con el ambiente, ¿no? Es como que el ambiente y ellos son una sola cosa. Entonces, de ahí creo yo pensar que ellos traen esa percepción o le dan a uno esa percepción de calma. yo creo que de esto que vos, de esto que hemos traído ahora de la octava Ujú. y el respeto del cuerpo, a mí me parece que esa calma tiene más que ver con esa octava que te está dando más estabilidad y Bien. también con ese registro más respetuoso del cuerpo, ¿sí? Que como contraparte tiene esa parte que no se puede actualizar. Nosotros tenemos el código, estamos regidos por el 5 que es el Ujú. gestor, que es el administrador de las posibilidades, entonces permanentemente estamos en esa sensación de administración, pero no estamos acá, ¿te das cuenta? En el cuerpo. Entonces, creo que es esa estabilidad que tiene esa octava de China, de Oriente, de esos países, o sea, en contraoposición a los códigos 5 y como el defecto y la virtud de cada código. ¿Cuenta? Claro, claro. Es esto hermoso que está proponiendo Yokoi, Sí. mostrando esas diferencias y ¿Qué cómo. aporta un código al otro? ¿Cuál es la falta y la falla de uno? ¿Y cuál es el complemento que puede generar el otro Claro, código? En este sí, caso, pues 5-7 y 8-1. sí. ¿Sabes qué te quería decir cuando Dime. estábamos hablando del 8-6? Ajá, Que mi año de nacimiento es el 1986. 36. ¿Y Y sabes qué, bueno, día, qué días de vida tengo hoy? a Que ver, por eso en un momento sentí cómo se me movilizaba la energía a nivel del cuerpo. O sea, yo sentía, pucha, serán los meridianos que se me están moviendo. Porque lo que estaba sintiendo era esto, este movimiento. ¿Sí me entiendes? Y sentía toda la energía. wow. Y yo, wow. Entonces lo asocio a que hoy estamos, yo estoy en 19225. Y desde ayer se me despertó el tema de China. O sea, China, ¿no? De la conectividad del chi, de la energía, ¿no? Y que pues chi también tiene una octava, ¿no? O sea, es ese 3, 8, 9, ¿no? Si lo vemos así, pues nos sacamos un poquito el tema de ver la energía como algo místico y Claro, porque es poder percibir esa octava que se está actualizando. 3 8 9. 3, 8, 9. Y esto que decías me pareció importantísimo, me quedó resonando eso de reconocer la octava que somos, ¿no? Entonces ahí vamos combinando estos conocimientos que tenemos de desdoblamiento primario y Ujú. desdoblamiento secundario, ¿sí? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Qué recibió mi cuerpo del pasado? ¿Y qué está recibiendo en tiempo presente? Y ir haciendo esa Claro, lectura, esa respiración. bien. ¿Qué podríamos aportarle a los oyentes con respecto a la medicina china que pudiera ser de utilidad en su día a día para ellos? ¿Qué dato, no sé, si una persona siente que tiene una afección al corazón o tiene un diagnóstico de afección al corazón, ¿cuál sería el consejo desde la medicina china? Si le encontraron algo al nivel de riñón o al nivel del estómago, digamos que si pudiésemos darle, sí, no sé, un consejo para cada uno de estas situaciones desde la medicina china que ellos pudiesen Es, aplicar. es complejo que vos me lo plantees así, porque desde Sí, la medicina china es multifactorial. Entonces yo bien, no puedo dar una recomendación general, porque un órgano no se afecta por una sola cosa. claro, Un órgano tiene múltiples afecciones, que puede ser por un exceso, por un déficit, puede ser por calor, puede ser por humedad, puede ser por frío. bien, pero no hay un punto, digamos, como esto que hablabas de que la vejiga, si tocas el dedo meñique, tiene que ver, sí, me refería a eso, ¿no? Ahí sí, Si ahí sí hay podemos, un tapping especial, que si tienes algo al corazón que pueda ayudar ahí sí podemos dar, ahí podemos dar recomendaciones más generales Ujú. al estimular puntos maestros. Bien, ¿Sí? Puntos ¿podrías, maestros, podrías aportar un poco? sí. Puntos maestros tenemos en el dorso de la mano, en la unión entre el dedo pulgar y el dedo índice. Bien, ahí Ahí eso, al medio, que está asociado a qué órgano? este es un punto maestro del intestino grueso. Bien, ¿Sí? Este punto nos va a ayudar a poder soltar los pensamientos repetitivos, mira, los bien, pensamientos tóxicos, lo que ya no me es nutritivo. bien, ¿Sí? Ahora que dijimos que intestino grueso nos permite diferenciar lo nutritivo que sí me quedo de lo tóxico que ya no lo necesito, eso que tengo que descartar. ¿Sí? bien,
Este punto, estimular este punto nos va a ayudar mucho para ese pensamiento repetitivo, eso que nos cuesta aceptar, esa melancolía que viene del pasado y que te dice, ay, en el pasado pasó tal cosa, Te quedas pegado ahí como la y aguja. Te te quedas quedas pegado. pegado, ¿viste? Me gustaría que esto siga sucediendo, ¿sí? Claro. Esa sensación de melancolía, ese pensamiento repetitivo, nos va a servir mucho estimular este punto. Bien. Además, este punto es un punto maestro de la energía general del cuerpo. Entonces, Ok. por ejemplo, si yo me siento contracturado, con dolor de cabeza, me cayó mal la comidita, estimular este punto me va a ayudar. Bien. ¿Sí? ¿Cómo lo estimulamos? Hacemos una pinza con la mano opuesta y sostenemos una presión leve acompañado de una respiración. Yo siempre les recomiendo que se pongan el cronómetro y que se queden un minuto ahí respirando y soltando la tensión, ¿sí? Con cada exhalación suelto el aire y ayudo a mis hombros a que se relajen, ¿sí? Bien. El recorrido del intestino grueso nace en el dedo gordo y recorre todo el brazo, ¿sí? Llega hasta el cuello y llega hasta la nariz. Mira. Entonces, a lo largo de todo ese recorrido es la influencia que tiene este punto. Bien. ¿Sí? Entonces, ese punto maestro, buenísimo masajearlo. Hay tres puntos maestros que los podemos encontrar en la muñeca, que están en el pliegue de flexión de la muñeca, por debajo del pulgar, Ujú. en el pliegue de flexión de la muñeca, por debajo del índice, Bien. ¿sí? Y a 3 dedos del pliegue de la flexión de la muñeca, en la Ya. línea media. Ok. ¿Sí? Si tienes los, si tienes los dedos muy grandes, no importa. Depende de Ya. cada dedo, es cada persona, ¿sí? Es la medida de Ah, cada ok, persona, ok, ¿sí? ok. Se mide de a Bien. 3 dedos, es tu dedo o el mío y es a donde caiga, Ok. ¿sí? Bien. Entonces, en el pliegue de la flexión de la muñeca hacia adentro, tenemos Ajá. un punto maestro del pulmón, hacia adentro, hacia el pulgar. Tenemos Bien. un punto maestro del pulmón. El pulmón es un órgano que se afecta mucho por la tristeza, Bien. ¿sí? Por la melancolía, ¿sí? La tristeza esa que está oprimida, esa sensación de falta de aire, que no me entre el aire, que me siento triste, que estoy melancólico, que es un día nublado, que llegó el otoño y me siento así. Bueno, Ujú. estimular el pulmón, Ah, mira. ¿sí? Bien. En el lado del dedo índice tenemos un punto maestro del corazón. Bien. El corazón es un órgano que se va a afectar por la falta de alegría, Mira. ¿sí? Por el exceso de miedo. El exceso de miedo que afecta al riñón, pero va a terminar afectando también al corazón, Ok. ¿sí? Entonces, vamos a tener estos síntomas como agitación, taquicardia, ¿sí? Bien. Si sentimos el corazón acelerado, este punto, Bien. ¿sí? Lo mismo, Fíjate que masajeamos. ahora que tú me hablas de eso, una señora como que le salvó la vida a una persona que estaba teniendo un paro cardíaco y le puso con una aguja, Mira, y eso me pareció súper interesante. Y eso tiene que, quizás tenga mucho que ver con el tema de la acupuntura, ¿no? sí, sí, sí. Y no, no Me ha sé, pasado, físicamente no sé cuál es el resultado de eso, pero me pareció curioso. me ha pasado con varios pacientes que han estado internados por posible ataque cardíaco y en Ujú, realidad era una taquicardia, era un dolor en el pecho, era angustia acumulada, era ansiedad, y ujú, que después de un par de sesiones que vienen, acupuntura, o con las personas que no puedo hacer presencial, que hago online, que yo les digo qué puntos trabajar, ujú. los síntomas mejoran, ¿sí? Bien. Este punto para el corazón, Ok. en la punta del dedo índice, del lado izquierdo, punto para el corazón, ¿sí? Para esas personas que sienten taquicardia, que Ajá. sienten como que el corazón late muy fuerte, que sienten dolor en el pecho, estos puntos, ¿sí? La Bien. punta del dedo índice y este. Bien. Este punto, que estamos acá a 3 dedos del pliegue de flexión de la muñeca, es Ah, un punto maestro de la energía del pericardio. bien. El pericardio es el tejido que recubre el corazón. Ok. ¿Sí? Y no solamente va a afectar al corazón, al pulmón, sino que también a la digestión. ¿Sí? Cuando sentimos que tenemos la boca del estómago como cerrada, Ujú. que no podemos digerir algo, que tiene que ver con algún duelo que no hemos podido atravesar, alguna Mira. cosa que no estamos pudiendo digerir Ajá. justamente, Ajá. no estamos pudiendo aceptar, este punto, masajear este punto, va a ayudar a suavizar toda esa sensación, ya sea que tenemos a nivel del pecho o que tenemos a nivel de la boca del estómago. Bien. ¿Sí? Lo mismo, un minuto me quedo con cada punto, respirando, siempre profundizar la exhalación. ¿Sí? Vos fíjate que el estado de alerta nos pone en una respiración muy cortita. Sí. ¿Sí? Sí. Cortita porque está acelerada, porque estoy en alerta. El estado de alerta tiene que ver con tener los hombros elevados. ¿Sí? Mira. Porque el cuerpo se prepara para defenderse. Claro. ¿Sí? Esto tiene que ver con el estado de alerta. Entonces, se altera la respiración y se tensionan todos los fluidos desde la salida del cráneo hacia el tórax. ¿Te das cuenta? Entonces, tomo aire cortito, hago una pequeña pausa y suelto el aire lo más profundo que yo pueda. ¿Sí? Por ejemplo, tomo aire en 4, suelto el aire en 6 o en Ujú. 7. Hago bien Ok. larga la expiración. Entonces, al hacer larga la expiración, se relajan las Claro. costillas, se relajan los músculos respiratorios. ¿Sí? Hacer esa respiración más profunda ayuda a que todo el cuerpo pueda irse relajando mucho más. Bien. Entonces, acompañamos el masaje con esa respiración más profunda. Después hay un punto en el entrecejo, un punto maestro para relajar el cuerpo, que hacemos bien despacito, un masaje llevado hacia arriba. Eso va a relajar todo el sistema nervioso. Nos va a ayudar a dormir, nos va a ayudar a estar más tranquilos. Bien. ¿Sí? Ahí, en la coronilla. Hacer un tapping en la coronilla, hacer un masaje en la coronilla. Masaje Bien. en la línea media del cráneo. ¿Sí?
para liberar la tensión que se acumula ahí. El tapping no es necesario frases, ¿no? Uno ve por las redes, ¿cierto que no? No, a ver, en mi desarrollo profesional yo no lo veo como necesario. Bien. Porque por sí mismo va a soltar las cosas que el no... efecto en el cuerpo va a estar. Bien. Total. Yo por lo general lo que hago cuando lo explico es aceptar la emoción que estoy teniendo, pero también la suelto. La acepto porque no es que, ay, no me está pasando, no estoy ansiosa, no tengo miedo. No. Claro, Sí te está pasando, o sea, claro. aceptalo. Bueno, acepto esta frustración, este miedo, la angustia. La acepto, la estoy sintiendo, la acepto. Le das un espacio de estar, ¿no? Yo creo que claro, a nadie nos gusta que nos rechacen, a la emoción tampoco le gusta que la rechacen. Tiene un claro, lugar. a nuestras emociones tampoco les gusta que las rechacen, porque si no Claro, es reprimir. claro, ¿Te das claro, cuenta? claro. Entonces no es que, ay, no la tengo. No, la tengo, sí, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo miedo. Bueno, lo acepto que lo estoy sintiendo y lo suelto. Yo lo combino mucho al ejercicio de tapping con la conciencia de las plantas de los pies. Bien. Plantas de los pies, visualizo, al que puede visualizar, hay personas que les es más fácil imaginar esas raíces, Sí. y si no puedes imaginarlas, no importa, plantas de los pies, y tus plantas de los pies están conectadas hacia el centro de la tierra. ¿Sí? Entonces, llevo la conciencia ahí y me permito soltar todo este pensamiento perturbado, toda esta emoción que tengo, todo lo que yo especulo, las expectativas que tengo, ¿sí? Las acepto que las tengo, está bien, pero las suelto, porque si no... Bien. ¿Sí? Y estos puntos en el entrecejo, por fuera de la ceja, por debajo del ojo, por debajo de la nariz, por debajo del labio y en el pecho. Bien. ¿Sí? El tapping ahí. Y yo muchas veces le digo a mis pacientes, bueno, si vos no tenés tiempo, no tenés ganas de estarte haciendo todo el circuito, hace algunos puntos al menos. Bien. La mayoría, a algunos de mis pacientes les recomiendo, bueno, cuando estás yendo en el colectivo hacia el trabajo, que vos sabés que llega al trabajo y se te disparan Claro. mecanismos de ansiedad o mecanismos de defensa. Te No, anticipas. te anticipas y vas ahí respirando, y vas diciendo, suelto el miedo, suelto la búsqueda de aprobación, suelto el aire, suelto las expectativas, porque me voy a encontrar con tal persona que me va a decir tal cosa. Entonces suelto. Y le estoy diciendo a mi Claro. cuerpo, tranquilo cuerpo, no hace falta que estemos a la defensiva. No es un tigre, ¿Sí? es solo la jefa. No es un tigre. En alguno de todos estos puntos. ¿Ves? Entonces, ir usando esa herramienta, o este punto ir usando esas herramientas para ir llevando el día a día, para ir haciendo el día a día lo más traído al presente y poder desactivar la programación de defensa que tenemos. Sí, sí. El programa de estar en Interesante. alerta. Sí, Ahí viste que sí, lo hemos hablado del gato sí. encrespado. Bueno, Ivana, no sé, se nos pasa el tiempo como tan rápido. Me da la impresión a mí cuando estamos hablando, quisiera hablar de muchísimas cosas, empiezo como a divagar. Hoy particularmente me siento muy dispersa a nivel del pensamiento. Muchas cosas sé que las tengo ahí, pero no puedo bajarlas como corresponde. Me siento un poquito como embotada, o sea, desde que empezamos, es mucha energía a nivel acá en esta área, mucha, mucha, mucha. ¿Sabes Entonces, qué te iba a bueno, decir? Tendrá que dime. también es frecuencia 106 hoy, ¿no? Positiva. Sí, sí, 259, ¿no? En negativo. 259 negativo, pero 106, ¿no? Tenemos ahí el receptor físico con esa actualización del cero, con ese Sí, 6 recibiendo potenciales. sí, En sí, sí. particular, hoy me levanté muy cansadita y pesada, como te contaba en el Vale. principio, pero la verdad que he sentido muy liviano todo lo que venimos, Hablando, ok, yo te iba a todo lo que venimos preguntar. hablando. Y Sí, siento liviano, bien, siento, en ese sentido percibo la finalidad, ¿no? Es como la finalidad, cómo nos acompaña de todas estas preguntas que vos me haces respecto de la medicina tradicional china, que tiene que ver con estos años anteriores que a mí me preceden de mi forma de aprender y de mi aprendizaje, que se ha ido nutriendo junto con la LGC, y para mí poder integrar esas herramientas me parece maravilloso, y así lo siento el cuerpo liviano, como de un aporte que se está haciendo. hablabas de que no eres muy llamada a la meditación, ¿no? ¿Cuál es la visión tuya que tienes acerca de lo que es la meditación, acerca de lo que es, no es mi pregunta no va a catalogarlo como bueno o como malo, solo cómo lo estás tú integrando a tu práctica? Ya sé que no lo haces con el paciente, pero ¿cuál es tu visión de la meditación? ¿Cuál es el límite y alcance que tiene la meditación? ¿Cuál es el límite y el alcance cuando una persona quiere, digamos, utilizar el tapping con sus frases para cambiar o modificar algo en su vida? Sobre todo yo veo a la gente cuando tiene situaciones económicas, por ejemplo. Tú estás más orientada al tema de la salud física, ¿cierto? Pero en cuanto al tema de la economía, cuando el tapping está siendo utilizado para la economía, yo asumo que la medicina china no la utilizan para eso, pero pues, tantas cosas que uno puede llegar a ver en las redes sociales. Me gustaría que nos dieras unos consejos frente a la meditación, cómo podríamos utilizar la meditación para que fuera beneficiosa para nuestro sistema físico. El tapping, cuando hacemos frases, ¿cuál es el efecto? Si tiene sentido hacerlo, en fin. Sí, sí. Mira, a mí, por ejemplo, nunca me ha resultado como sentarme a respirar. Me Bien, suena, queda incómodo la meditación vista de esa forma. Ahora hay un montón de maneras de mirar la meditación, y también la medicina china propone lo que es la meditación en movimiento. bien, O sea, que es el qigong propiamente, ¿sí? Que yo me estoy moviendo y de esa forma estoy soltando una energía y estoy calmando las fluctuaciones de mi mente. Creo que la bien, meditación tiene como por función eso, calmar a la mente que fluctúa, que siempre está ahí como más hacia claro, arriba, entonces calmar esas fluctuaciones de la mente. Entonces, el primer consejo es que cada persona aprenda a reconocerse, a registrar cómo funciona su energía a lo largo del día. bien,
Entonces, ¿qué cosas yo necesito para qué momento del día? Tal vez necesite una caminata, necesite hacer un ejercicio de moverme, necesite estirar una parte del cuerpo antes que sentarme a respirar en un Bien, momento del día. Y en otro momento del día, tal vez lo mejor que pueda hacer es sentarme a respirar, simplemente, ¿no? Como acostarme o sentarme en una silla, traer la presencia bueno, a ver dónde tengo apoyado el cuerpo, siento las piernas, llevo la conciencia a las plantas del pie, tomo unos minutos para respirar. bien. A mí ahora que estoy en mi séptimo mes de gestación, hacerle espacio a la pancita, Mm, mm, hacer espacio en las caderas. Entonces, en varias oportunidades del día me recuesto, me pongo un almohadoncito debajo del pecho para abrir el pecho, abro las piernas, respiro. Y para mí es una forma de meditar. claro, No tiene que ver con la meditación que me han enseñado, sino es una forma de conectar con mi cuerpo, de conectar con el presente, ¿sí? bien, De conectar con la necesidad que tiene mi cuerpo en ese momento. Que en mi caso es hacer espacio porque me está creciendo el útero, me están creciendo las caderas, ¿sí? Entonces, depende de qué esté necesitando cada persona en qué momento. bien. Hay personas que vamos a ver que necesitan más respirar y detenerse, porque son personas que van, vienen, van, vienen, van, vienen. Y en cambio la persona que por ahí está más hacia abajo, más en depresión, y tal vez necesite una meditación más en movimiento, salir a caminar, hacer un ejercicio físico, ¿sí? Necesite moverse un poquito más para darle a su cuerpo por ahí ese impulso que está necesitando. Que la persona que está todo el día moviéndose necesite ir para abajo, ¿sí? Eso depende del registro de cada persona. Y los ejercicios de tapping yo los recomiendo que en la medida que se pueda tenerlo como una rutina, ¿no? Decir, bueno, Ya, los hago un ratito a la mañana o los hago un ratito a la noche, bien. ¿sí? El propósito, Simplemente recordemos el propósito de hacer el tapping. ¿Cuál es el propósito de hacer el tapping? es soltar la tensión Bien, que tiene el cuerpo. bien, Se acumula a través de la memoria celular, ¿sí? bien. Estos puntos son importantísimos y tienen que ver, vos fíjate que están justamente en la cara y tienen que Ah, ver con la expresión que yo tengo a lo largo del día, ¿sí? Nosotros, a través de los ojos, estamos recibiendo la información de cómo está el medio. Entonces recibimos mucha información. Si nosotros estamos muy en alerta todo el tiempo, vamos a tener mucha tensión en esta zona. bien, Entonces, masajear estos puntos va a ayudar a que se relaje los músculos del ojo, los nervios que están alrededor del ojo, además de la función que tiene por el meridiano de acupuntura, que tiene que bien. ver con lo mismo, con el miedo, con la ira, con la impotencia, con lo que no puedo digerir, con estar en alerta. Genial, genial. ¿Sí? Ahora, Entonces, ahora relajar. le encuentro sentido hacer eso, ¿no? O sea, me ponía en el escenario donde diaria, como en la parte lineal, ¿no? Que uno se levanta, tiene que ir a salir, ir al trabajo, el que va a estudiar, y toda la cantidad de interacción en la calle, con los compañeros, con los problemas que puedan haber, cosas que haya que resolver. Claro, es demasiado movimiento, es demasiada información, que obvio, tiene que haber muy probablemente en algún lado algún estancamiento, porque es mucho, Una ¿sí? reacción, claro. Y Claro, nosotros que somos mamíferos, animales que vivimos en comunidad, nosotros nos guiamos por el rasgo físico del otro. mira. Entonces, si yo veo en tu cara preocupación y veo miedo y veo tensión, Como cuando se ríe uno, cuando uno bosteza, más o menos es así, ¿no? claro, si yo veo preocupación en tu cara, yo también me está entrando esa información de que tengo que estar preocupado. Y además yo Bien, ya venía preocupado y con miedo porque traigo mis cositas de las que tengo que hacer en el día a día. claro, Entonces, a lo largo del día vamos acumulando tensión. mira, Tensión que tiene que ver con ese estar alerta porque hay que resolver cosas y claro, porque alguna cosa mala puede suceder, alguna cosa que se salga de, se me pasó el colectivo, llegué tarde a la sí, facultad, el paciente no vino a la hora que tenía que venir, no pude comer, entonces estoy con hambre. ¿Te das claro, cuenta? Hay un claro, montón claro. de cosas que poner atención durante el día. Claro, claro, entonces ahí me haces caer en cuenta de que yo no tengo que esperar a enfermarme para empezar a hacer esos ejercicios, ¿no? No tengo que esperar a enfermarme para tomar el agua o los 8 vasos de agua que supuestamente hay que tomar para tener el cuerpo hidratado. No tengo que esperar a que me duela el lumbar o me duela el lumbar. El lumbar, che. ¡Qué bien tu lumbar, Sandri! ¿Sí? Entonces, no, hago el tapping, es obvio que hay un nivel de estrés que es, digamos que ya en nuestra sociedad es natural, natural no, es normal. Entonces ya, o sea, hagamos el tapping en la mañana, hagamos el tapping en la tarde. Entonces, para finalizar y para no hacer más larga esta entrevista, este encuentro, podríamos hacer un ejercicio de tapping que sea esa rutina en la mañana que podamos hacer, que sea cortita, para que quede como ejercicio para las personas. De paso, la hago yo porque me acabas de hacer caer en cuenta que, oye, sí, sí es necesario hacer el tapping. Entonces, Sí, claro que sí, para claro que sí. finalizar con... Vamos a empezar ahí, aflojamos un poquito las muñecas y vamos a empezar con un tapping suave en la coronilla. Tomamos aire profundo y soltando el aire vamos a ir a hacer el golpecito en el pecho. Tomo aire profundo, vamos a la coronilla y soltando el aire vamos al pecho. Ahora sí, vamos a ir con el dedo medio al entrecejo y nos vamos a permitir conectar con el cuerpo, con las emociones que nos están pasando, sentir cómo está el hombro, los hombros, el cuello. Y con la próxima exhalación, simplemente nos permitimos soltar la tensión, las emociones que nos aparezcan, frustración, miedo, pensamiento que venga. De ahí nos vamos a ir por fuera del ojo. Nos vamos a permitir conectar con la emoción que sea que tengamos.
Le vamos a dar el permiso al cuerpo de que suelte el estado de alerta, que suelte el estado de tensión. Podemos recordar esas raíces que van hacia el centro de la tierra, desde las plantas de los pies. Nos damos el permiso de soltar toda la tensión que hemos acumulado. Soltar el pensamiento, la expectativa, el control. Vamos a ir debajo del ojo. Y todas esas cositas que nos cuesta digerir, esos pensamientos, esas actitudes que no nos gustan del otro, que no nos gustan de nosotros mismos, eso que queremos controlar, nos vamos a permitir aceptarlo. Y también nos vamos a permitir soltarlo. Reconocer que no tenemos el control sobre eso. Y soltar la tensión que se acumula en nuestro cuerpo. De ahí nos vamos a ir debajo de la nariz. Podemos combinarlo con una exhalación, como si fuera un suspiro, permitiendo una granada. El suspiro ayuda a relajar la garganta, ayuda a relajar el cuello, ayuda a relajar los hombros. Y de ahí vamos a ir debajo del labio. Y nos vamos a permitir conectar con la calma, con la quietud. Nos vamos a permitir soltar expectativas, soltar el control. Vamos a ir al pecho. Hay una frase que se repite mucho con el tapping, que es me amo y me acepto tal cual soy. Y yo le agrego esta frase, soy valioso solo por existir. Que me recuerda que yo como organismo vivo soy una persona valiosa. Que no necesito cumplir con expectativas, con resultados. Me permito soltar la tensión de mi pecho, me permito confiar. Confiar en mi proceso, confiar en la vida, confiar en las cosas que se presentan. Y vamos a la mano. Este punto nos ayuda mucho con el miedo, nos ayuda a soltar la tensión del cuerpo. Me permito con cada exhalación darle el permiso a mi cuerpo de que se relaje, de que salga del estado de alerta, que se permita el descanso, que se permita la calma, la quietud, el no tener que resolver cosas. Muy bien, con una respiración más profunda. Como activando ahí de nuevo el cuerpo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo Bien, sentiste? bien. Hubo un momentito en que sentí algo, pero ahorita no sé exactamente qué fue lo que sentí. Algo como a nivel de los hombros, o sea, como que había una tensión en los hombros y empezó a bajar por el lado de la espalda y wow, no sabía que estaba tensionada, pues sí, uno está acá y uno está como, entonces sentí esa partecita como se fue, como hacia abajo, o sea, como Bien, bien. se movilizó. Eso y otra cosa, pero ya ahorita ya lo olvidé. Sí, este ejercicio es hermoso poder tomarse un ratito. Fíjate que estuvimos 5 o 6 minutitos y darle al cuerpo ese estímulo de podemos estar tranquilos, no necesitamos estar resolviendo cosas. Que sí, tenemos cosas que resolver y que hacer, Claro, pero no todo el día, no todo el tiempo. no todo el tiempo, claro, claro. Y uno no es consciente de ese estado de alerta que está activo, ¿no? Sobre todo cuando uno está, pues, estás en el trabajo, estás en la casa y cumpliendo con tareas y esto, no eres consciente de esos estados, ¿no? Eh, Otra cosa que me quedo y te agradezco muchísimo, Ivana, por este ejercicio que nos entregas para poder hacerlo una rutina. Yo no lo tenía, la verdad que hasta el día de hoy yo, todo se me hubiese ocurrido menos que necesitara esto y me parece que sí, porque le encuentro mucha coherencia, claro. Vamos, no nos damos cuenta el estado de alerta en el que estamos, no nos damos cuenta los pedacitos que genera el estrés quizás de la vida cotidiana y sí sería bueno hacer, ¿no? Digamos, yo en lo posible hago yoga cuando puedo, cuando me acuerdo también, cuando tengo ganas también, pero quizás esto también sea de ayuda, porque lo que noto en este momento es que sí se relaja, ¿sí? El yoga, a mí, al contrario, siento, no sé si sea por el tipo de ejercicios que hago, a mí me estimula, o sea, como que me despierta el cuerpo, entonces uno termina sudando, entonces quedo como en estado, ahora sí, tengo ganas de hacer las cosas. Este estado que me acaba de suceder con el tapping, por lo menos en el caso mío, yo no he sentido que el yoga me lo entregue, ¿no? Porque yo estaba pensando que yo tenía esto cubierto con el yoga y te agradezco pues ese aporte. También el aporte de no ser muy consciente, o sea, tú me haces consciente a mí el día de hoy y yo no le pongo mucho cuidado a mis pies. O sea, camino, pero no pongo atención en que tengo plantas de pies y que esas están conectadas al centro de la tierra. Hago mucho el ejercicio a la hora de irme a dormir, de tener las referencias claras, centro de la tierra, dejé mi receptor, ¿cierto? Pero mis pies están por ahí, como que le pertenecen a otra persona, no a mí, y hasta ahora caigo en cuenta de eso, ¿no?
Entonces Sí, sí, te agradezco importante. por... Importante porque son la base que sostiene nuestra estructura y yo llevo esa referencia porque es bajar la turbulencia de la mente, entender que la mente está en contacto con todas las posibilidades y por eso es turbulenta. Sí, Pero el cuerpo está acá, existiendo, con una sola posibilidad, entonces traerlo a la calma, ¿sí? Y decirle que está bien como es, porque la claro. mente se compara con las infinitas posibilidades. Entonces yo debería estar haciendo esto, lo otro. Bueno, pero estoy acá, con esta posibilidad acá, existiendo de esta manera. Entonces, ser respetuosa, ser compasiva con esta existencia como está siendo. Sí, ¿Sí? Y bueno, viste en mis videitos que últimamente subí las cuclillas, el ejercicio de sí, cuclillas. sí, me gustaron mucho esos ejercicios que estás compartiendo en Instagram, entonces yo te quiero invitar a que compartas más. Me parecen muy, muy Sí, sí. didácticos, aplicables. Por lo menos en el caso mío son cosas que yo no manejo, no conozco, que creo que me podrían también aportar a mí. Y sí, yo asumo que también a muchas personas que están por ahí rondando las redes sociales. Darte las gracias, Ivana, por la generosidad de entregar tu conocimiento, de disponer este tiempo. Estás en plena gestación, ya todas, como mamás sabemos lo complicado que yo recuerdo, yo le digo a Ivana, a mí en la época ya que está transitando Ivana, a mí me costaba cepillarme los dientes y pitarme las pestañas. Entonces digo, bueno, la entiendo y no sé cómo lo hace. Bueno, entre comillas, no sé cómo lo haces. Sí sé cómo lo haces y logras estar acá tan activa. Agradecerle a las personas que nos han acompañado en estas 3 emisiones junto a Ivana Domingo, invitarlos a que la sigan en sus redes sociales, que si tienen alguna situación a nivel fisiológico, pues ahí está Ivana acompañando online, que no sabía que se podía online. Entonces, ya teniéndolo en cuenta, hasta yo también pueda que necesite alguna ayudita por parte tuya. Bien. Eh, Podemos hablar de precios a nivel de online, si hay alguien que quiera tener tus Sí, servicios. sí, sí. Actualmente estoy cobrando para lo que es el extranjero Ujú. un valor de $35 Bien, la consulta. bien, Son consultas de 1 hora, hora y cuarto. bien, ¿Sí? Y para las personas aquí en Argentina, un valor de 25.000 bien, pesos ok, argentinos. bien, ok. El, ¿Es a través de Zoom o a través de qué medio tú A haces través de la Zoom. consulta? Sí, Ok, sí. bien, listo. Para la gente que se interese en contactar a Ivana, voy a colocar su número de WhatsApp o tu Instagram. Coloco. Cualquiera de las dos, sí, Ok, no tengo problema. Mi bien. WhatsApp está en Instagram, así que a cualquier Ah, ok, lado que vayan, ok, listo. Entonces podemos ahí dejar los con, dos. Ahí bien, en el Instagram van a ver los ejercicios que ya están subidos, que yo los uso mucho. Uno, por este compartir en general. Y dos, porque también me sirve de referencia para darle a mis pacientes, decirles, mira uy, el pucha, video este, acordate de hacer este ejercicio. ok, bien. Sonó un ruido y me alteró. Ahorita hago el Hoy, tapping. no se escuchó. ¿No? Sí, se escuchó arriba. Listo, Ivana, muchas gracias. Yo creo que la próxima vez que tengamos la oportunidad de encontrarnos, ya vamos a tener una personita ahí en tus brazos. Entonces, deseo pues que este tránsito, este proceso que ya viene pronto, lo pases muy bien, que estés acompañada, pues estás acompañada de Tierra y Sol, que creo que son los mayores contenedores que puedes tener en este proceso. Y nada, espero que nos veamos ya después del parto, después de que ya te estrenes como mamá, que puedas sacar un tiempito para volver a Ruta Auténtica. Y a la gente que pues esté interesada en los servicios que Ivana Domingo tiene, pues ir a sus redes sociales y contactar con ella. A cada uno de los oyentes, muchas gracias y te deseo a ti el micrófono pues para que te despidas de los oyentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero que nada a vos, Sandra, que siempre nuestras charlas me llenan de gratificación y de amor por estos intercambios que hacemos, que son tan enriquecedores para todos, me parece. Así que muchísimas gracias. Mírame la sonrisa. Vale, vale. Muchísimas gracias y también gracias a las personas que están ahí del otro lado escuchándonos y yo acá quedo abierta a cualquier pregunta, aporte o lo que sea disponible en la medida que la energía me dé y el proceso de gestación Claro, disponible. Así que muy agradecida. genial. Listo, y Ivana me da pie para agradecer algo que es súper importante, que los oyentes se tomen el tiempo de escucharnos, de escuchar cada una de estas entregas, de comentar. Esto es, pues para mí lo tengo como valor, o sea, me es importante a nivel personal, lo agradezco muchísimo porque es el tiempo de la persona, que el tiempo, en el caso de Ivana, o sea, agradezco un montonazo que en medio de su proceso, en medio de su trabajo, en medio de toda su vida, saque un tiempito para estar en Ruta Auténtica. Para mí eso es de muchísimo valor. Entonces, agradezco también a las personas que se toman el tiempo de ver cada una de las emisiones, de compartir, de comentar. De verdad, muchísimas gracias. Estamos haciendo comunidad y eso es para mí de alto valor. Sí, ¿Listo? muchísimas gracias. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad con Ivana y los espero en la siguiente emisión, que todavía no tengo ni idea quién será el invitado para la siguiente emisión. Un abrazo a todos. Bye bye.